Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver si ya podemos ver el en vivo. Aquí estoy. Muy bien, vamos a comenzar con la ponencia que me corresponde. Ok, son las 7. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Pues antes que nada, yo quiero felicitar a WDA por haberse unido a esta gran comunidad de hispanohablantes, pues que somos apasionados por el tarot y otros oráculos. Y también quiero agradecerles por permitirme ofrecer esta ponencia que fue pues una herencia de mi maestra de tarot y es una manera creativa que yo tengo de vivir al tarot, utilizando el simbolismo de los cuentos de hadas y los mitos para colocarlos en analogía y en sincronía con el simbolismo arquetípico del tarot y de esa manera nosotros transformarnos. Así que pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Es muy importante que traigan pues papel y lápiz porque vamos a contar un cuento. Yo soy Al y esto es Historias para el Tarot, cuentos que revelan el inconsciente. Muy bien. Antes que nada, pues quiero presentarme. Yo soy Al, a.k.a. Alex Moon. Yo soy panameño, tengo 36 años de edad. Y pues en el día a día trato de curar el cuerpo, de sanarlo. Yo soy médico hematoncólogo y también trato de sanar el alma, principalmente la mía, constantemente y las de mis cercanos, las de mis consultantes, mediante el tarot. Entonces, en esta ponencia lo que vamos a hacer es, primero, vamos a recordar el papel que tiene el simbolismo en la humanidad, antes de entrar eh, eh, como entrar de lleno pues en los cuentos de hadas. Luego voy a demostrarles, tratar de demostrarles la sincronía del simbolismo en los cuentos de hadas con las energías arquetípicas y simbólicas del tarot. Luego de esto vamos a contar un cuento. Luego vamos a hacer el análisis simbólico del mismo y verificaremos el potencial transformador del cuento mediante la creación de un esquema de tirada de tarot. ¿Sí? Muy bien. Yo quiero que ustedes, antes de comenzar, se pregunten si conocen alguna persona o, pues si son ustedes mismos, que utilizan el tarot junto con otras artes creativas. Por ejemplo, la poesía, la literatura, el tarot con la música, el tarot con la magia, el tarot con la pintura o el tarot con el teatro. Probablemente ya estén identificando a algunas personas que utilizan el tarot de esta manera. Y entonces, ¿por qué estas personas han salido de simplemente pararse en una mesa frente al consultante o frente a ellos mismos, tirarse las cartas y utilizan la música, el teatro, la pintura o la poesía junto con el tarot? ¿Por qué sucede esto? Y es que el hombre desde inicios, desde que es hombre, desde que existe la humanidad y desde que estábamos en las cuevas, tratamos de explicar el mundo, tratamos de explicar lo que nos sucede, tratamos de tener enseñanzas, obtener enseñanzas para nuestras generaciones a través de los símbolos que representen un arte rupestre, un toro, un águila, una flor, la luna, ¿sí? ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué enseñanza nos trae? Desde un punto de vista humano, vivimos alrededor del simbolismo, ¿ok? Para entender nuestra vida, entender nuestros alrededores. No me gustan las diapositivas llenas de texto, pero tengo que citar a Carl Jung sobre el simbolismo y él dijo, las imágenes simbólicas son la manifestación de los arquetipos o imágenes primordiales sin origen conocido y que se producen en cualquier tiempo o en cualquier parte del mundo. Tales imágenes son primero elaboradas en el inconsciente y transformadas posteriormente en signos gráficos. La elaboración en el inconsciente va conformado por unos arquetipos, formas de pensar, gestos entendidos universalmente que se establecieron mucho antes de que el hombre desarrollara una conciencia reflexiva y causado sin duda por graves experiencias de la vida. Y es muy importante lo que dice aquí. Estos arquetipos crean mitos, crean religiones y filosofías que son como una especie de terapia mental de las angustias y los sufrimientos de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que vivimos llenos de símbolos y vivimos el mundo a través de los símbolos, hubo un movimiento
inicialmente literario en los poetas y los escritores en 1886 en Francia, y se denominó el arte simbolista. Y pues se enfrentó a los realistas, aquellos que escribían pues poesías simples, o posteriormente, por ejemplo, el simbolismo se fue después a la literatura, se fue, perdón, a la pintura, se fue al teatro, y habían los realistas, por ejemplo, pintaban un paisaje, pintaban un cesto de manzanas, pintaban un retrato, una familia, pero el simbolista impregnaba de sentimientos y angustias personales su creación. O sea que las interpretaciones eran múltiples y eran subjetivas al artista y al espectador. Y se enfrentaba pues al realismo industrial de la sociedad de la época, ¿sí? Entonces, esto causaba mucho interés en las personas porque desarrollaban la intuición, la imaginación, la percepción y la irrealidad. Muchos artistas simbolistas eran esotéricos, eran místicos y les gustaba mucho la mitología. Entonces, el simbolismo reaccionaba contra los valores del materialismo de la sociedad industrial y buscaba la verdad universal y perseguía la búsqueda interior más espiritual. Y eso es lo que hacemos normalmente nosotros con el tarot, ¿sí? Les voy a traer un ejemplo de una pintura simbolista. Esta pintura fue creada antes de que se creara el simbolismo como tal, pero por un artista que se consideró posteriormente simbolista, que es Chabanés, no sé si en francés lo he pronunciado bien, y se titula esta pintura El pobre pescador. Dice, la indigencia o la resignación están representadas en esta obra a través de un padre viudo con sus dos hijos en un entorno desamparado y frío. Si nosotros somos tarotistas, nosotros vemos el mundo simbólicamente también a través del tarot. Y si nosotros interpretamos simbólicamente esta pintura que se ve triste, podemos decir que este señor está totalmente volcado a sus sentimientos, está en el agua, sobre su barca, está tratando de pescar en esas aguas, está tratando de revolver esas profundidades de su angustia, de sus temores, de su depresión, de su vivencia por haber perdido a su mujer, en vez de mirar a la tierra, a los oros, a lo que él tiene, a su semilla, a lo que ha construido. Probablemente tiene una casa, tiene sus dos hijos que están muriendo ahí atrás. Pero todo eso yo lo puedo interpretar simbólicamente porque el tarot me ha permitido interpretar y ver más allá de la pintura. De hecho, yo no sé si Pixie se basó en esta pintura para crear el 5 de copas, porque se parece muchísimo, si se dan cuenta. Esta persona está de espaldas mirando lo que perdió, esas aguas derramadas, que de hecho está también mirando un río, y hay dos copas que pueden ser sus hijos, dos copas vacías al inicio de la vida de esos dos niños, y no los está viendo. Miren la sincronía de esto, me llama mucho la atención. Entonces, como trautistas podemos ver el arte a través del simbolismo. Por eso es que entonces muchas personas, colegas de nosotros, utilizan el tarot para entender o para cargar de energía con la poesía, con la música, al tarot y a la manera como ellos viven el tarot. Utilizan el simbolismo del tarot para entender mejor la música o lo demás y viceversa. Entonces, en lo que es la literatura y los cuentos de hadas, como decía Mircea Eliade, los mitos y los cuentos de hadas son modelos de comportamiento humano que dan sentido y validez a la vida. Los cuentos de hadas fueron creados en lo que es la tradición oral, en muchas culturas. De hecho, hay cuentos de hadas que son muy similares en Rusia y otras en China y en India. Son muy similares, con las historias y los desenlaces similares. Entonces hay un origen común inconsciente que decía Jung, que trata entonces de explicar cómo nosotros debemos, o cómo estas personas en la antigüedad debían llevarse o manejarse en la vida. Entonces, los cuentos de hadas están cargados, como vamos a ver posteriormente, de expresión simbólica y de contenido simbólico impresionante. Vamos a ver que la mayoría de los cuentos de hadas parten de un yo viejo e inadecuado. Aquí pongo el cuento del patito feo de Hans Christian Andersen. Y se transforma posteriormente en un yo nuevo de un plano de existencia superior, el bello cisne. Entonces, esto representa una transformación y una trascendencia. ¿Y esto a qué les parece? Esto se parece
mucho al viaje del loco. Ese viejo inadecuado que está, por ejemplo, al límite de la sociedad, en harapos, ¿sí? Que es capaz de hacer cualquier cosa, posteriormente, a través de una serie de experiencias y peripecias, se convierte en el andrógino del mundo. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con los mitos y cuentos de hadas? Generalmente para los freudianos, ¿sí? Representan los sueños y fantasías de los adultos, ¿sí? Generalmente los sexuales. ¿Y cuáles son esos sueños y fantasías de los adultos? Generalmente el cumplimiento de los deseos, la victoria sobre los rivales, la destrucción de los enemigos. Pero lo más atractivo de los cuentos de hadas es que expresa lo que normalmente evitamos que salga a la conciencia. Y esto es lo mismo que hacemos nosotros con el tarot, sacar a la superficie lo que está en nuestro inconsciente y mediante el lenguaje simbólico del tarot y también los cuentos de hadas, cuando los analizamos simbólica y psicológicamente, van a comenzar a remover fenómenos psicológicos internos de una persona, ¿sí? Y van a sacar contenido inconsciente que es importante para transformarnos, perdón, y reconocernos, ¿ok? Entonces, la utilidad de los cuentos de hadas. Bueno, los junguianos fueron los que más lo estudiaron, los freudianos un poco, y los freudianos encontraban la utilidad como, a ver, ¿qué tipo de material reprimido subyace en los cuentos de hadas y cómo se relacionan con los sueños y fantasías? Ok. Y los junguianos, criticados por muchos, pero que les dan un valor importante a los cuentos de hadas, es ¿qué acontecimientos personales de los cuentos de hadas representan fenómenos psicológicos arquetípicos y sugieren simbólicamente la necesidad de alcanzar un estado superior espiritual? La junguiana, que fue catedrática de algunas escuelas de Jung y fue contemporánea de Jung, Marie-Louise von Franz, ¿sí? Fue una experta que analizaba los cuentos de hadas psicológicamente y simbólicamente. Y ella decía, son la expresión más pura y simple de los procesos psíquicos del inconsciente colectivo. Representan los arquetipos en su forma más simple y elemental, concisa, porque están menos cubiertos del material consciente que los mitos y las leyendas. Los mitos y las leyendas pues están muy llenos de la tinta de la propia idiosincrasia de la cultura que los creó, de la política, de las creencias y la cultura, así que tiene ese prejuicio. Los cuentos de hadas son más sencillos, más puros, más humanos y son más fáciles de extraer simbólicamente. Entonces, ¿de dónde provienen los cuentos de hadas? Bueno, tenemos referencias para contextualizar. Los más clásicos son pues estos, el compendio de los hermanos Grimm, que posteriormente los alemanes, que posteriormente los llevaron a Disney y a las películas de Disney, que en muchas no se parecen ni a la mitad de los reales cuentos de hadas que están aquí, ¿sí? Y son más que nada recopilación de los cuentos populares folclóricos de baja cultura, ¿sí? En Alemania y en algunas partes de Europa, ¿sí? Y ellos lo recopilaron y los pusieron y aún todavía están publicados. Y hay algunos otros que son autores en particular, por ejemplo, Hans Christian Andersen, que fue el creador de La Sirenita, del Patito Feo y de la Reina de las Nieves, que es Frozen, ¿sí? Y son más que nada de estos autores en particulares son historias impregnadas de las experiencias propias de la vida y la cultura del autor. Y muchos analistas de los cuentos de hadas dicen que estos no son cuentos de hadas porque no son universales, no provienen de la cultura en general, vienen de una persona. Pero así como es afuera es adentro y como es arriba abajo, si ese autor creó ese cuento basado en alguna experiencia, ¿por qué no le puede servir a otra persona? Entonces, para mí, sí tienen un valor importante. Muy bien. Entonces, si nosotros escuchamos un cuento de hada el día de hoy, nosotros, adultos, tenemos patrones sexistas, culturales y religiosos en nuestra época que nos van a plasmar un contexto social y un filtro que lo único que nos va a permitir es comprender el cuento. Decir, mira, esto lo estaban bulleando aquí. O mira, esta si se porta mal, mira lo que pasa. Es comprender socialmente el cuento. Pero si nosotros le contamos un cuento a un niño, el niño generalmente primero prefiere los cuentos sencillos del zorro y la gallina, del lobo y la oveja, porque es más fácil entender para un niño simbólicamente e intuitivamente la relación que tiene una gallina con un zorro. Y estos zorros y las gallinas están humanizados en los cuentos, pero eh, tienen el simbolismo del animal y ellos lo comprenden y ellos entienden y es útil para entender
su vida y poca complicada vida, ¿sí? Para poder entonces resolver los pocos problemas que pueden tener. Nosotros somos tarotistas, somos simbólicos y somos intuitivos, igual que un niño. Estamos más cerca del inconsciente y que el instinto que un niño. Entonces, si nosotros despertamos ahorita nuestra intuición, la llamamos o utilizamos el simbolismo del tarot para entender un cuento de hadas, repentinamente la magia, repentinamente las princesas, los peines, los espejos, las brujas, los bosques, los castillos, se transforman en patrones psicológicos dentro de nosotros o de un consultante. Y eso tiene un potencial transformador. Entonces, vamos a escuchar un cuento cortito que probablemente ustedes lo hayan escuchado en su niñez, no sé, pero necesito que traigan el niño, despierten el tarotista y podamos entonces escuchar el cuento que esto se titula La Reina Abeja, que es de los hermanos Grimm. Necesito que tomen nota de las energías arquetípicas que identifiquen en personajes, lugares, objetos y situaciones. Y luego veremos cómo hacer. ¿Sí? ¿Están listos? Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a salir de aquí. Y voy a compartir el video. Voy a príncipes una vez fueron en búsqueda de aventuras y cayeron como consecuencia en una forma de vida muy pero muy salvaje y desordenada, por lo que jamás encontraron el camino de regreso a casa. El tercer príncipe, sin embargo, llamado Simpleton, salió en búsqueda de sus hermanos mayores, y para cuando los encontró, estos se burlaron tanto de él por pensar que podría valerse en el mundo con su simplicidad y estupidez, cuando ellos, a pesar de ser más inteligentes, no habían podido hacer sus vidas. Entonces los tres se encaminaron hasta que se encontraron con un hormiguero. Los hermanos mayores querían destruirlo para ver a las pequeñas hormigas salir despavoridas de las profundidades, tratando de salvar a sus larvas, pero Simpleton les dijo: «Dejen a las criaturas en paz, no permitiré que las molesten». De manera que continuaron y se toparon luego con un bello lago, en el cual había una gran bandada de patos nadando. Los dos hermanos mayores quisieron capturar una pareja de patos para rostizarlos, pero Simpleton no lo iba a permitir tampoco y les dijo: «Dejen a las criaturas en paz, no permitiré que los maten». Siguieron caminando y se encontraron con un panal de abejas en un tronco. Tenía tanta miel que se desbordaba hasta el suelo. Los dos hermanos mayores quisieron armar una hoguera debajo para sofocar a las abejas y así poder robar la miel, pero Simpleton nuevamente los detuvo diciendo: «Dejen a las criaturas en paz, no permitiré que las quemen». Así que siguieron caminando y se encontraron más adelante con un castillo, pero todo estaba convertido en roca. En el establo habían 2 caballos de pie, petrificados, y no había humanos allí. Atravesaron los grandes salones hasta que al final se encontraron con una puerta con 3 cerraduras, pero en el medio había una hendidura que les permitía mirar a través hacia la sala del otro lado. Había allí un pequeño enano gris sentado en una mesa. Lo llamaron 1 y 2 veces, pero no escuchó. Luego lo llamaron una tercera y allí se levantó. Abrió las cerraduras y salió a encontrarles. No dijo nada. Sin embargo, los condujo a una gran mesa en donde comieron y bebieron, para luego llevarlos a cada uno a una habitación privada. A la mañana siguiente, el enano gris se dirigió al hermano mayor y lo llevó a una gran tabla de roca que tenía grabada 3 tareas, las cuales una vez realizadas podía levantar el hechizo sobre el castillo. La primera tarea era que en el bosque, debajo del musgo, se encontraban escondidas las perlas de una princesa. Eran 1000 en total, las cuales debían ser recogidas, pero si para el amanecer hacía falta alguna, el príncipe se convertiría en roca. Así que el hombre fue allá y buscó todo el día. Sin embargo, al término de la tarea solo logró encontrar 100 de las mismas, así que fue convertido en roca. Al día siguiente el segundo príncipe tomó el reto
Pero no le fue mejor que a su otro hermano. Encontró 200 perlas solamente y también fue convertido en roca. Por último le tocó a Simpleton, quien fue a buscar entre el musgo. Sin embargo, era tan difícil encontrar aquellas perlas y era tan lento que se sentó en una piedra y comenzó a llorar. Pero mientras él yacía sentado allí rendido, el rey de las hormigas, a quienes una vez les había salvado la vida, se apareció con 1000 hormigas, cada una con una perla en sus cuerpos, y se las entregaron a Simpleton. La segunda tarea era en el lago, donde tenía que encontrar de entre las profundidades las llaves de los aposentos de la segunda princesa. Cuando Simpleton se acercó al lago, los patos a los cuales había un día salvado bucearon hasta encontrar la llave y se la ofrecieron. Pero la tercera tarea era la más difícil de todas. De las 3 princesas que yacían en un sueño profundo, él debía escoger a la más pura y joven. Sin embargo, las 3 eran idénticas en su exterior y solo podían ser distinguidas por lo que habían comido justo antes de quedarse dormidas. La mayor había comido azúcar, la del medio un poco de sirope y la más joven una cucharada de miel. Así que la abeja reina, a quien Simpleton había protegido del fuego y humo, se acercó volando a probar de la boca de cada una de las princesas, y al final se quedó quieta sobre los labios de aquella que había comido de la miel, por lo que el príncipe reconoció a la princesa correcta. Solo así el encantamiento se quebró y todo fue liberado del sueño y la roca. Simpleton se casó con la princesa más joven y pura, y luego de la muerte del padre de las mismas, él fue convertido en rey, y sus 2 hermanos recibieron a las otras 2 princesas. Muy bien, aquí vemos que es un cuento sencillo, es un cuento tonto desde el punto de vista de nosotros los adultos, pero vamos a ver la cantidad de contenido simbólico que tiene. ¿Por qué debemos interpretar un cuento? Podemos valorar lo escrito y vemos, obviamente, el material consciente y simple que hay arriba del cuento, lo escrito y ya está. O podemos valorar lo subyacente, vemos el material inconsciente rico y con potencial transformador. Es muy importante que Marie-Louise von Franz decía que hay muchas maneras de interpretar. Yo no, y yo tampoco, yo no tengo la verdad absoluta. Mientras hagamos el análisis simbólico adecuadamente, pero yo le dé una interpretación relativamente distinta a otra persona, no significa que esté mal, mientras nos haga sentido y nos pueda transformar. Eso es también el arte, nosotros de leer el tarot, nosotros lo leemos cada uno de distinta manera, ¿sí? Entonces, antes de traer el cuento, tengo que colocarlos en un contexto, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar entonces los cuentos de hadas con nosotros mismos o con un consultante o con un amigo usando el tarot? Tenemos que colocar los castillos, los peines, las brujas, las princesas, los príncipes, los patos, los animales, todos dentro de la mente del consultante, y que cada aspecto del cuento, cada parte del cuento es un componente psicológico que tiene que moverse y hacer clic con el otro para que haya un buen funcionamiento psicológico, ¿ok? Entonces, según Marie-Louise von Franz, los pasos que hay que considerar para interpretar. Primero, el espacio-tiempo. Si ustedes se dan cuenta que la mayoría de los cuentos de hadas comienzan, érase, érase una vez, ¿sí? Y nos introduce ese érase una vez en un castillo lejano, en ese inconsciente lejano, en esa infancia que nos, del que nos olvidamos, nos introducen, es hora de irte de la realidad y vámonos al inconsciente, ¿sí? Y es muy importante, y a veces nos sirve esquematizar cada uno de los personajes que aparecen en el cuento. Y a veces vemos patrones y eso nos ayuda posteriormente a ver de qué va el cuento. Por ejemplo, al principio de este cuento hay 3 príncipes, 2 que estaban totalmente descarrilados y uno que era más honesto, más sensato. Después vienen 3 animales, un duende y después viene un rey, que es el rey el papá de las princesas, 3 princesas y hay 3 príncipes. Y después vienen reinas, reyes, príncipes y princesas. Vemos que vienen de todo masculino, no hay mujeres y posteriormente ya hay integración de la parte femenina.
Entonces ya estamos viendo por dónde va la cosa. Y muchos cuentos de hadas tienen este patrón, muchos, no todos, ¿ok? Luego vamos a nombrar el problema. La mayoría de los cuentos de hadas, el problema lo podemos ver en las primeras líneas del cuento y lo podemos determinar fácil. Aquí vemos que el problema de este cuento es que hay dos príncipes que no tienen rey, que no tienen castillo, no tienen rumbo, están perdidos y hacen lo que les da la gana por el mundo. Posteriormente hay las peripecias del cuento, las aventuras y posteriormente la lisis. Vemos a unos animales agradecidos y vemos que hay un reino de roca que florece y que se vuelve a la vida. ¿Ok? Y psicológicamente este reino puede ser un aspecto psicológico de alguien que no está funcionando bien y es infértil y tiene que regenerarse. Y hay aspectos de la psiquis de la persona que busca rescatar el reino, ¿ok? Entonces es muy importante, todos los personajes, lo mínimo, si te llama la atención un peine, una manzanita, una bandeja en el cuento, anótalo y busca en la literatura de diversas culturas qué significa simbólicamente o qué significaba para, para esa cultura o en distintas culturas el rey, la hormiga, el pato, la abeja, y luego vamos a ir viendo que algunas cosas comienzan a hacer sentido, porque todas las culturas humanas vienen de un contexto inconsciente común y luego vamos a construir un contexto junto con el simbolismo y unirlos y luego lo vamos a interpretar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación inicial de este cuento? Ya vimos que el problema es que habían dos príncipes que no tenían rumbo, que hacían lo que les daba la gana y eran bastante agresivos. Vemos que al inicio del cuento no hay un rey, no hay una reina y tampoco hay abuelos, no hay sabios, no hay emperador, no hay emperatriz, no hay ermitaño. De manera que no hay vida, no hay creación, no hay fertilidad, no hay compasión por lo otro, todo lo que es femenino, ¿sí? Al inicio del cuento. Y no hay madurez, ¿sí? No hay la madurez para llevar la vida de una manera sensata y prudente, ¿sí? Ahí vemos el emperador y el ermitaño. El emperador es una persona muy sensata, sabe cuándo pelear una batalla y cuándo no. ¿Sí? Sin embargo, como no hay al inicio del cuento una parte femenina, masculina, ¿sí? Competente, no puede haber un reino y el reino está en roca, ¿sí? Todo esto, acuérdense que es intrapsíquico, intrapsíquico dentro de una persona. Probablemente no haya esta parte femenina, ¿sí? Y esta persona probablemente está trabajar, trabajar, hacer, hacer, no meterse con la parte más sutil de la vida. Entonces no se está reconociendo el femenino. Y ustedes se van a dar cuenta que estos dos príncipes a lo largo del cuento no reconocen el femenino, que lo tienen al frente. Y lo vamos a ver cómo está el femenino en este cuento simbólicamente. Saben que existe también una clasificación de los cuentos de hadas. Es el índice de Arm-Thompson. La primera parte de esta interpretación tengo que hacer esta cápite porque en la clasificación de los cuentos de hadas de Arm Thompson, este cuento en particular está dentro de la clasificación de animales agradecidos. Y tenemos que, entonces partimos de, ok, ¿por qué tienen que ser los animales agradecidos ante nuestra misericordia porque no los matamos y no los quemamos? ¿Acaso nosotros somos superiores a estos seres y nos tienen que agradecer? No, yo creo que más que nada, este cuento se podría llamar como reconocimiento de la reciprocidad natural. Es una justicia y una fortaleza, ¿sí? Si yo reconozco a un árbol, a un animal, como igual en este mundo, como ser vivo, y lo reconozco, lo acojo y lo respeto de la misma manera, eventualmente va a suceder algo de parte de ellos hacia mí que me va a hacer un bien. Es una justicia divina. Entonces, la energía de este cuento, como si podemos escoger una carta del tarot para este cuento, es la justicia. ¿Sí? Es un reconocimiento de la reciprocidad natural de los animales para nosotros. No es que sean agradecidos. Entonces, ¿cuál es el femenino en el cuento? Los animales. Y los príncipes no reconocían su parte femenina.
Vamos a ver que simbólicamente tanto los patos, las hormigas, la miel y las abejas son aspectos femeninos simbólicos en la humanidad. Los patos hacen resonancia con el mito de Penélope. Penélope, esta gran esposa de Ulises en la Odisea, ¿es Ulises en la Odisea? No me acuerdo, que es la gran estandarte de cómo debe ser una mujer abnegada esperando a su esposo a que regrese de la guerra, pero Penélope fue rechazada por su padre Icarius y fue lanzada a un lago y fueron unos patos la que la rescataron y cuando el padre Icarius se dio cuenta de que los patos la habían rescatado, entonces sí quiso a su hija, Penélope. De hecho, la llamó Penélope, esto, porque esos patos se les llama Penélope. Existe, de hecho, un pato que su nombre científico es Penélope y el apellido, ¿sí? Entonces, el pato en muchas culturas simbólicamente representa a la diosa, lo femenino, la fertilidad. Y de hecho, los patos regresan la llave de lo femenino que viene del agua cuando Simpleton la busca. Ellos lo vienen y le entregan la llave de lo femenino. Aquí está, ¿sí? Las hormigas también representan la parte femenina. En muchas culturas representa el trabajo, la colaboración, la dedicación, un orden natural, no un orden estricto, no tan desesperador, ¿sí? Y fertilidad, ¿sí? Es muy femenino el aspecto de las hormigas, igual que la abeja. Y de hecho, en algunas culturas como la hindú, los indios, los hormigueros representan un símbolo de conexión con el inframundo, o sea, con el inconsciente. Y se acuerdan que los hermanos, los dos hermanos que eran mayores, más inteligentes y más exitosos, querían destruir un hormiguero, que es la conexión con el inconsciente. Entonces, imagínense simbólicamente es que si colocamos todos los personajes de este cuento dentro de una persona, un consultante, estamos viendo que estos príncipes dentro del consultante quieren destruir su inconsciente, lo quieren destruir, destruir las larvas, destruir su trabajo, su colaboración, todo, simbólicamente, obviamente. Y su psiquis nos va a responder eventualmente y va a funcionar mal en la vida. Todo esto se puede extraer simbólicamente. Y las abejas es lo más importante. La abeja reina encuentra el femenino adecuado, encuentra cuál es la princesa. De hecho, si se dan cuenta, hay tres princesas para los tres príncipes. Hay tres femeninas que están dormidas, pero tienen que despertarlas, ¿sí? En muchas culturas, la abeja reina, perdón, las abejas representan lo femenino, la gran madre, la generosidad, la sanación, la nutrición, la fertilidad y su miel. El producto es el oro líquido, es la luz del sol hecha materia, hecha líquido y comida de los dioses, ¿sí? Entonces, tanto los patos como las hormigas, como la abeja y la miel, son aspectos femeninos del cuento que los príncipes no querían reconocer, pero los reconoció uno, ¿sí? Entonces, pues las abejas para mí siempre esto me recuerda al arcano 6, que es el arcano de los enamorados, ¿sí? Y también, por ejemplo, el panal tiene son hexágonos, es la armonía total para utilizar el espacio del panal adecuado para utilizar la miel. Entonces, para mí, la abeja me remite mucho a esa colaboración y esa armonía, esas relaciones interpersonales complejas y armoniosas del arcano 6, ¿sí? Pero, ¿qué pasa entonces con Simpleton? Simpleton no es el clásico príncipe con su armadura, su escudo, su lanza que va a la cueva, destruye a la dragona, agarra a la princesa, se la lleva a una cueva, la embaraza y tiene un reino. No es ese. Es una persona más delicada, es una persona que asume su incapacidad e incompetencia y eso es para otras personas más agresivas y más yang, más masculinas, es ser poco masculino, ¿sí? Pero él asumió y aceptó lo imposible. Él percibió que la situación finalmente, ¿sabes qué? Yo no puedo recuperar las perlas, no lo puedo hacer, me voy a llorar. Y él se apreció, él logró ver que a él le falta algo. Él les decía a los hermanos, oigan, por favor, no maten a estos animales que ellos nos sirven, que ellos tenemos que respetarlos porque los necesitamos. Él es esa parte intrapsíquica de una persona que tira la luz roja de necesitamos completarnos, necesitamos transformarnos, necesitamos completarnos el mundo, ¿ok? Entonces, él se rinde
Y rendirse literalmente es cuando ya no sabes que no puedes hacer nada. Ni siquiera una esperanza de que ay, va a venir una luz divina que no. Rendirse es yo acepto que no puedo hacer nada. En ese momento que tú te rindes y que tú te cuelgas, se te abren puertas y viene la reciprocidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si ignoramos el aspecto femenino interno, que es la diosa madre olvidada en el inconsciente occidental, nosotros en la cultura occidental y la iglesia se ha encargado de no, de que la madre, la diosa, la mujer, no tiene un valor. Todo tiene que ser yang, todo tiene que ser masculino, todo tiene que, ¿sí? Entonces, cuando sucede eso, ignoramos el aspecto femenino interno de una cultura o de una persona, hay un descontento o una enfermedad en el funcionamiento psicológico y entonces viene una neurosis. Viene porque esta persona no puede desarrollarse internamente en relaciones, en el trabajo, con amigos, con su padre, con su madre, o peor, desarrollar una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista junguiano, debemos integrar, perdón, la parte femenina. Entonces, si valoramos lo escrito de este cuento, pues fácil, respeto por la naturaleza, no al bullying, cosechas lo que siembras y responsabilidad. Pero si valoramos el subyacente que ya hicimos, viene la necesidad impetuosa de integrar el femenino, el principio de reciprocidad y la necesidad de regenerar un patrón psicológico interno que no está funcionando en una persona. ¿Sí? Con este cuento, no todos los cuentos funcionan para todas es para alguna situación en particular de una persona. Lo voy a exponer posteriormente. ¿Sí? Entonces, si tenemos a una persona o un amigo que viene a leernos a leerse el tarot con nosotros y nos cuenta la historia, nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que tú pasas que dices que estás trabajando, que te la pasas trabajando, llegas y no saludas a tu esposa, te acuestas a dormir, ves el juego de fútbol y te acuestas, no juegas con tus hijos, no escuchas música, no vas al parque, no nada. Estás muy masculino, es más muy yang, estás muy... No viene esta parte noble tuya. No, pero es que yo soy así. Vamos a ver. Vamos a utilizar este cuento de Badas que, que creo que te puede ayudar a reconocer y a recordar que tú, dentro de ti mismo, hay aspectos nobles y femeninos que te pueden ayudar a bajar un poco las revoluciones de tu vida y transformarte y ser mejor para tu familia. Vamos a ver, te voy a contar el cuento y ves que, bueno, hay representantes de lo masculino en este cuento. El rey, los príncipes, los caballos, que no los vimos, ¿sí? Y representantes del femenino, las abejas, los patos, las hormigas, las princesas, la miel, ¿sí? Y luego de esto, armamos una tirada. Y la tirada es la tirada de la abeja reina, integra tu nobleza. Entonces, si utilizamos y le digo a la persona, le cuento el cuento, valga la redundancia, y ya la persona se estructura el cuento y le explico que simbólicamente los animales representan la parte femenina que él no está reconociendo y los reyes y los príncipes y el castillo pueden representar lo que está obsoleto, lo que está muy agresivo, lo que no te funciona, lo que tienes que tamizar un poquito, atenuar un poquito. Entonces ya la persona se estructura, pero le vamos a dar a la tirada la energía simbólica del cuento y vamos a anexárselo al poder simbólico del tarot. Y ustedes se darán cuenta que esto son tiradas fuertes, reveladoras. Por ejemplo, la carta número 1 y se la tiro a la persona. Esto representa tu castillo, ¿sí? Esta carta representa qué parte de tu vida ya no es habitable, es una roca fría, está estancada y deberías trabajar. La tiro. Después viene, este es el rey. ¿Qué aspecto, el rey, el papá que brillaba por su ausencia al inicio del cuento, qué aspecto de tu ser debe renovarse? Sabes que al final hay un rey, ¿sí? Debe renovarse el rey. Ya puede estar obsoleto para tu vivir. Sacas una carta. Después vienen los príncipes, los dos hermanos. En consecuencia de lo anterior, esta carta representa cómo actúas erróneamente en la vida. Y sale una carta y tú explicas simbólicamente la carta, por ejemplo, y el simbolismo de los príncipes va a resonar muchísimo con lo que estamos explicando a la persona. Después viene la otra carta, Simpleton. Esta carta te recuerda, a ver, en cuál momento de tu vida, en tu pasado, aceptaste a veces lo imposible, fuiste humilde, te rendiste o fuiste más noble.
te acuerda, entonces la carta le va a sacar de su inconsciente un recuerdo. Esa es la manera como yo hice esta tirada. Muchas personas pueden hacer la tirada de otra manera. Esta es la mía en particular. Después la otra carta, hormigas y abejas. ¿Recuerdas algún momento donde pudiste ser paciente, constante, colaborador? Esta carta lo representa. Vamos a recordar en tu inconsciente dónde viene esto. Después los patos. ¿Recuerdas algún momento donde pudiste sentir, conmoverte, llorar, emocionarte? El agua. ¿Sí? Esta carta te recuerda el momento. ¿Lo recuerdas? Trabajemos en eso. La miel, ¿recuerdas algún momento cuando disfrutaste profundamente y apreciaste lo bello de la vida? Tan sale una carta. Los enamorados, por ejemplo, cuando me casé, cuando tuve mi hija, cuando creció mi familia, cuando hice un nexo con mi hija cuando la vi por primera vez. Sí, eso. Y eso resuena muchísimo. Y después el reino, la última carta, el ambiente que vivirías si vives con esta renovación. Entonces el reino revivido cuando el hechizo se levanta, cuando finalmente descubres el femenino, lo recuerdas, lo reconoces. Ah, y fíjense que son 8 cartas, que es la justicia, que es la reciprocidad. Entonces hasta el número de cartas representa, y le doy energía al número de cartas, le doy energía a la tirada. Entonces pues esta es la manera como yo vivo creativamente el tarot. Si te ha gustado esta forma de vivir el tarot, pues sígueme en mis redes sociales. Yo estoy por crear en noviembre del 2021, pues, historias para el tarot en mesas redondas donde vamos a simbólicamente ver en probablemente varias clases para un mismo cuento, para poder exprimir lo más que se pueda y aprender de esto y hacer tiradas y entender el tarot mejor. Estoy planeando hacer con La Bella Durmiente el primer cuento de historias para el tarot. Pues muchísimas gracias por estar conmigo en esta ponencia. Y por favor, salvemos a las abejas que son imprescindibles para nuestro mundo. Bueno, vamos a ver. Ay, así es. Muy bien. Aquí estoy viendo algunos. Gracias, Charlie. Eh, pues nada, espero sus comentarios y se las responderé durante estos días. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre mi ponencia, pues sean libres de colocarlo en los comentarios y yo con mucho gusto pues se los voy a resolver. Muchísimas gracias, besos y felicidades WDA.